Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1451. Mientras se dirigía a la zona continente, Zhao Fen liberó su sentido divino para observar la situación a su alrededor. Se dio cuenta de que la mayoría de las zonas del Océano Kan estaban inmersas en la guerra. Si pasaba por allí, Zhao Fen vencería a los cultivadores de Evil Dao que comenzaron estas guerras. Me pregunto cómo le va al clan sagrado verdadero místico. Zhao Fen recordó el clan con el que se había quedado en el pasado. No había permanecido por mucho tiempo en el clan sagrado verdadero místico, ni había construido relaciones profundas, pero el clan sagrado verdadero místico había servido como puerto seguro de Zhao Fen, lo que le permitió evitar con éxito la persecución del emperador de la muerte. Sin ese momento para recuperar el aliento, Zhao Fen nunca habría tenido tiempo de madurar y darle la vuelta al emperador de la muerte. Como se esperaba, la facción de 3 estrellas de la Tierra Sagrada Marcial Verdadera, el clan sagrado verdadero místico, también se enfrentaba a problemas. Una facción de Evil Dao cerca de la Tierra Sagrada Marcial Verdadera se estaba desarrollando en las sombras y reuniendo soldados. Aunque todavía tenía que atacar, era solo cuestión de tiempo hasta que atacara al clan sagrado verdadero místico y al clan sagrado de las 1000 tinieblas. Zhao Fen exterminó al líder de esta facción de Evil Dao antes de dejar el Mystic True Sacred Clan. De esta manera, le devolvió la bondad que el clan sagrado verdadero místico le había mostrado al salvarle la vida. La facción Evil Dao que había amenazado a 2 clanes de 3 estrellas colapsó repentinamente, y se rumoreaba que sus expertos en Sacred Lore habían sido asesinados. El clan sagrado de las 1000 tinieblas y el clan sagrado verdadero místico se unieron de inmediato para acabar con la facción mientras estaba en desorden. ¿Quién hizo esto? Mataron a 2 señores sagrados sin que nadie se diera cuenta. Los grandes ancianos del clan sagrado verdadero místico y el clan sagrado de las 1000 tinieblas se sorprendieron. Nunca hubieran imaginado que era Zhao Fen quien había resuelto este peligro para ellos. A Zhao Fen tampoco le importaban esas cosas y continuó su camino hacia la zona continente. Sin embargo, para su sorpresa, la situación en la zona continente era varias veces peor que en otras partes del Océano Kan. Ocean Smoke Pavilion, con vistas al mar de Nanling, se había convertido de un paraíso de otro mundo en una ruina devastada. El lugar estaba completamente desierto. Las otras facciones cercanas cerca del mar de Nanling que Zhao Fen recordaba también estaban en condiciones sombrías, y solo quedaban los escalones bajos y medios de sus miembros. Además, se podían ver asesinatos y saqueos dondequiera que mirara. ¿Qué diablos pasó? La expresión de Zhao Fen se oscureció. En este momento, finalmente comenzó a darse cuenta de que probablemente algo desastroso había ocurrido en la zona continente. El Océano Kan era más remoto, por lo que no se había visto tan afectado. ¿Qué pasó con el Salón de los Dioses? Zhao Fen estaba extremadamente confundido. Cuando Kun Yun se fue, el Salón de los Dioses estaba perfectamente bien y era la facción número 1 de la zona continente. ¿Qué sucedió que provocó un cambio tan importante en la zona continente? ¿Podrían ser los no humanos? ¿La dinastía de la luna oscura? Zhao Fen pudo ver a muchos no humanos moviéndose. Había explotado repentinamente la dinastía de la luna oscura e invadido la gran dinastía Gan. Tuish. Zhao Fen desapareció. En la provincia de Zhou, cerca de la familia Ji de las 8 grandes familias. Matar. No dejes a nadie vivo. Dentro de la familia Ji, un anciano cubierto de plumas violetas lideraba un grupo de soldados en una masacre. Este anciano era un señor sagrado en la etapa inicial, y sus soldados eran en su mayoría reyes y algunos emperadores. Retirada. De vuelta al Salón de los Dioses. Dentro de la familia Ji, una mujer con ojos estrellados y un rostro elegante y tranquilo estaba liderando a otro grupo en un retiro de lucha. Si bien la mujer era un señor sagrado, los miembros restantes de la familia Ji estaban en el reino del núcleo de origen, con solo un número extremadamente pequeño en los reinos del dios del vacío. Las fuerzas de la familia Ji estaban en una situación desesperada. Jaja, incluso si regresas al Salón de los Dioses, ¿qué puedes hacer? Un hombre con alas negras flotaba en el cielo, riendo mientras miraba hacia abajo.
Este hombre de alas negras era un señor sagrado de última etapa. Todavía tenía que participar en esta batalla, solo observando en silencio los procedimientos. Maldita sea. Gilan, tú primero. Haremos todo lo posible para retrasar a estos sinvergüenzas. Una mirada de determinación sombría apareció en el rostro de Hiwuye. Hiwuye y Gilan eran miembros de la familia Ji, y se habían unido a Zhao Fen en el campo de batalla de las 3 provincias, ayudando al 9º príncipe a conquistar a los no humanos. Los otros miembros de la familia Ji estaban decididos a luchar hasta el final. Si vamos juntos, todavía tenemos la oportunidad de escapar. Gilan se negó de inmediato. El enemigo tenía 2 señores sagrados, y solo un señor sagrado podía lidiar con un señor sagrado. Una vez que ella se fuera, el resto de la familia Ji no podría defenderse y sería fácilmente aplastado. Jaja, como se esperaba de una de las antiguas 8 grandes familias. Realmente tienes algo de columna vertebral. El hombre de alas negras en el cielo se rió de buena gana. Un momento después, su cuerpo comenzó a latir con energía y cargó. No está bien. Va a atacar. Gilan hizo una mueca. Ella era solo un señor sagrado en la etapa inicial. Lo máximo que podía hacer era luchar de manera uniforme con ese hombre de plumas violetas. Si el señor sagrado de la última etapa interviniera, realmente estarían en peligro. En este momento, un rugido llegó desde la distancia. ¿Te atreves? El hombre de alas negras y todos los demás miembros quedaron atónitos por esta voz. Que alguien se atreviera a hablarles así en este momento fue realmente sorprendente. Pero un momento después. Brum. El trueno crepitó cuando el cielo se oscureció. De repente, el mundo entero rebosaba de una inmensa voluntad. Todos en el área temblaron involuntariamente, inmovilizados por este poder. ¿De qué potencia es esta? El hombre de alas negras gritó con miedo. Había visto muchos semidioses antes, pero ni siquiera los semidioses podían inspirar tal terror en su corazón. En ese momento, se dio cuenta de que la voz venía de muy lejos. Así, la voz había llegado antes que la persona. Algún experto debe estar pasando. Los miembros de la familia Ji miraron expectantes a la distancia. Sin duda, el orador había venido a ayudarlos. Cuando apareció una figura de cabello plateado, muchos de los miembros de la familia Ji se quedaron mudos. Zhao Fen. La cara de Gilan se relajó mientras miraba la cara de Zhao Fen, su mente llena de emoción. Aunque su comportamiento y apariencia habían cambiado significativamente, estaba segura de que esta persona era Zhao Fen. Mayor Zhao. Hiwuye gritó en estado de shock. Zhao Fen, el experto más fuerte de la zona continente. Los ojos de los miembros de la familia Ji brillaron mientras miraban a Zhao Fen. Zhao Fen había sometido al dragón serpiente de la destrucción negra, mató al dios verdadero Tianfa del antiguo reino desolado de los dioses y sacudió a toda la gran dinastía Gan. Incluso el emperador dragón, que se había convertido en un dios verdadero, no se había atrevido a hacerle nada. Por esta razón, se había hecho conocido como el experto más fuerte de la zona continente. Zhao Fen también había vivido con la familia Ji durante un período de tiempo. Desde cierta perspectiva, Gilan y Hiwuye eran sus medio discípulos. Habían seguido a Zhao Fen al campo de batalla de las 3 provincias. En el viaje, Zhao Fen a menudo los ayudaba a resolver las dificultades y problemas que encontraban con sus técnicas de cultivo y de linaje ocular. En este momento, Gilan era un señor sagrado en la etapa inicial, mientras que Hiwuye era un señor cuasi sagrado. Zhao Fen. El hombre de alas negras que estaba a punto de atacar de repente pensó en algo e hizo una mueca. Zhao Fen no era solo una figura legendaria de la gran dinastía Gan. También fue una existencia tabú de la dinastía de la Luna Oscura. Después de todo, hace 60 años, Zhao Fen era el experto más fuerte de la zona continente. Pero todos los cuentos decían que Zhao Fen se había ido al antiguo reino desolado de los dioses. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que Zhao Fen está de vuelta en la zona continente? Rugió mentalmente el hombre de alas negras. Nadie de la zona continente había ido nunca al antiguo reino desolado de los dioses y luego regresó. La dinastía de la Luna Oscura realmente no sabe lo que es bueno para ella.
La expresión de Zhao Fen era helada. Abajo, el hombre de plumas violetas y su ejército temblaron de miedo, sin atreverse a hablar. Mayor, escucha mi explicación. La dinastía de la luna oscura no fue responsable de... El hombre de alas negras comenzó a hablar apresuradamente. Morir. Inmóvil, Zhao Fen extendió un dedo. Tuish. Un rayo caótico de energía plateada se disparó hacia adelante. Este rayo plateado no se movió muy rápido, pero el hombre de alas negras y los demás descubrieron que no podían moverse. ¡Bum! ¡Bum! El rayo plateado comenzó a exudar una poderosa fuerza devoradora. El hombre de alas negras y sus compañeros fueron despedazados hasta que no quedó nada. ¡Wow! Esa energía devoradora incluso causó una ruptura en el espacio, permitiendo que la energía prohibida se filtrara. Zhao Fen no controló bien su poder esta vez, y el ataque que usó empujó la zona continente a su límite y casi destrozó la dimensión. Los miembros de la familia Ji estaban extremadamente emocionados de ver a sus enemigos asesinados instantáneamente. Este fue realmente el experto más fuerte de la zona continente. Ahora que había aparecido, existía la posibilidad de salvar a la gran dinastía Gan. ¿Qué hay del demonio estrella mayor? Zhao Fen preguntó a Jilan y Jiwuye. ¿Cómo fue que a la familia Ji le quedaban tan pocas personas, y solo a Jilan como un señor sagrado? Señor Zhao, señor Star Demon está bien. Están todos en el salón de los dioses. Jilan se calmó un poco antes de decir. Bien. Zhao Fen suspiró aliviado. El sagrado Lord Star Demon de la familia Ji le había sido de gran ayuda en ese entonces. Temía que todos los demás hubieran sido asesinados. Todo esto se debió a una persona llamada Dios verdadero espíritu demonio. Jilan dijo amargamente con angustia. ¿Dios verdadero? Zhao Fen estaba asombrado. ¿Un experto en Dios verdadero había aparecido en la zona continente? Pero, ¿por qué un Dios verdadero poderoso permanecería en una dimensión de clase tan baja? Zhao Fen no hizo más preguntas. Jilan era solo un señor sagrado en la etapa inicial, por lo que no sabría mucho. Estaba seguro de que aprendería todo una vez que regresara al Salón de los Dioses. En la provincia de Yu, el Salón de los Dioses fue el último refugio seguro de la gran dinastía Gan. Gran Salón Imperial, Palacio Esquí Suspensión, las 8 grandes familias. Casi todo el mundo estaba reunido aquí. Todos los expertos de primera clase de la gran dinastía Gan se habían reunido en un salón secreto. ¿Debemos simplemente sentarnos aquí y dejar que se salgan con la suya con nosotros? El semidios Taichi del gran salón imperial se enfureció. Desde que el emperador dragón Dios verdadero se dirigió al antiguo reino desolado de los dioses, el semidios Taichi se había convertido en el líder del gran salón imperial. Pero el verdadero Dios espíritu demonio es demasiado poderoso. En solo unos pocos años, gran parte de la gran dinastía Gan ya ha caído. El palacio de suspensión del aliento de cielo marchito semidios tenía un aura bastante abatida. Alguna vez había sido el semidios más fuerte de Esquí Suspensión Palace, pero había resultado gravemente herido y no le quedaba mucho tiempo de vida. Solo queda un mes. El sagrado emperador de la gran dinastía Ganlor, vestido con una túnica de dragón dorado, estaba increíblemente preocupado. El verdadero dios espíritu demonio solo les había dado un mes. Si no se sometían, bañaría en sangre a toda la gran dinastía Gan. ¿Por qué no nos rendimos? Al menos sobreviviremos. Varios expertos en la sala dijeron en voz baja. Frente a la muerte, la mayoría de la gente se asustaría y suplicaría por esa última oportunidad de supervivencia. Definitivamente hay una oportunidad de ganar. Dijo una mujer que vestía una túnica lunar del Ocean Smoke Pavilion, su rostro obstinado. Esta persona era el actual maestro de salón del Salón de los Dioses, Viking Yue. Aunque ella era solo un señor sagrado en la etapa inicial, poseía un prestigio supremo. La mayoría de los miembros del escalón superior del Salón de los Dioses tenían confianza en ella. ¿Qué posibilidades de victoria hay? El semidios Taichi tenía una expresión extremadamente sombría mientras hablaba. En este momento, apareció una persona en el centro del salón. ¿Quién está ahí? Todos los expertos gritaron en estado de shock, sus corazones latían con fuerza.
Capítulo 1452. ¿Quién está ahí? Todos los expertos gritaron en estado de shock, sus corazones latían con fuerza. Las personas en este salón eran los expertos de primera clase o líderes de la gran dinastía Gan, pero esta persona logró infiltrarse en este lugar sin que nadie se diera cuenta. La primera persona que vino a la mente de todos fue el verdadero dios espíritu demonio, y todos se volvieron vigilantes. Pero cuando miraron más de cerca, se quedaron estupefactos. Gran anciano, bienvenido de nuevo. Viking Yue fue el primero en ponerse de pie. Las palabras gran anciano hicieron que la identidad de este hombre de cabello plateado fuera obvia. El experto más fuerte de la zona continente, Zhao Feng. Bienvenido de nuevo, gran anciano. Gritó el emperador supremo Noche Oscura. El emperador supremo Dark Knight también fue una de las principales figuras del Salón de los Dioses. Ahora era un señor sagrado de última etapa, a solo un paso de convertirse en rey sagrado. Todos los miembros del Salón de los Dioses se arrodillaron. Zhao Feng tenía alguna impresión de algunos de ellos, pero la mayoría eran extraños. Zhao Feng. El semidios Tai Chi sintió que sus rodillas se debilitaban. Nunca se había imaginado que la persona que provocó un cambio en quien gobernó la gran dinastía Gan aparecería una vez más. De hecho, la existencia del Salón de los Dioses finalmente tomó el control de la gran dinastía Gan del Gran Salón Imperial. Sin embargo, después de que Nangong Seng y Kun Yun se fueron, el Salón de los Dioses quedó privado de semidioses, lo que permitió que el Gran Salón Imperial recuperara el control. Pero el Salón de los Dioses tenía una base bastante sólida y poderosos aliados a lo largo de la dinastía. 6 de los 8 grandes clanes se habían sumado al Salón de los Dioses, y tenía relaciones profundas con Ski Suspension Palace y Ski Sword Pavilion. Por lo tanto, el Gran Salón Imperial decidió esperar un tiempo y alejar a estas otras facciones antes de derrocar finalmente el Salón de los Dioses, pero la llegada del verdadero dios espíritu demonio había interrumpido todos sus planes. El semidios Tai Chi nunca hubiera imaginado que Zhao Feng regresaría del antiguo reino desolado de los dioses. Según lo que sabía, en el antiguo reino desolado de los dioses, uno tenía que ser parte de una facción importante y pagar un precio enorme para regresar a una dimensión exterior. Si el truego de Spirit Demon no hubiera aparecido, ya podría haber comenzado a atacar el Salón de los Dioses. Si Zhao Feng hubiera regresado en ese momento, el Gran Salón Imperial probablemente habría sido completamente aniquilado. Hermano Zhao, ¿realmente eres tú? El sagrado emperador de la gran dinastía Gan también estaba extremadamente emocionado. El sagrado emperador actual era naturalmente el ex noveno príncipe. Principalmente pudo ascender al trono gracias a Zhao Feng. Por desgracia, la gran dinastía Gan se encontraba actualmente en un estado terrible. Zhao Feng, has vuelto. Los demás también estaban emocionados. Muchos de ellos no tenían ningún tipo de relación con Zhao Feng, o incluso de confrontación, pero en este momento, el destino de la gran dinastía Gan estaba en juego. La aparición de este antiguo experto más fuerte de la zona continente les dio esperanza. Viking Yue, cuéntame todo lo que ha sucedido, dijo Zhao Feng con indiferencia. Sí, todo esto se debe a una persona llamada Truego de Spirit Demon. Viking Yue dijo todo lo que sabía. El Salón de los Dioses tenía un equipo destinado especialmente a la recopilación de inteligencia, y tenía un informe extremadamente detallado sobre el verdadero dios espíritu demonio. Hace 25 años, una persona que se hacía llamar verdadero dios espíritu demonio había aparecido en la zona continente. En ese momento, esta persona ni siquiera era un señor sagrado. Desde el momento en que apareció, comenzó a cometer delitos sin sentido. Aunque ofendió a muchos, el verdadero dios espíritu demonio siempre mataría a sus perseguidores. Más tarde atrajo la atención de las principales facciones como el Salón de los Dioses y el Gran Salón Imperial, pero para entonces, el verdadero dios espíritu demonio era inmensamente poderoso. Los intentos de las principales facciones de rodearlo y matarlo fracasaron. En esos 20 y tantos años, pasó de ser alguien más débil que un señor sagrado a un dios verdadero, convirtiéndose en el experto más fuerte de la zona continente. ¿Por qué se alió con los no humanos? Zhao Feng estaba bastante confundido.
Cuando esa persona estaba causando estragos en toda la dinastía Gran Gan, tampoco dejó ir a la dinastía Luna Oscura. Cuando alcanzó el nivel de Dios verdadero, estaba en la dinastía de la Luna Oscura, y su formidable fuerza intimidó a la dinastía de la Luna Oscura para que se rindiera. Viking Yue respondió la pregunta de Zhao Feng. Ahora, Zhao Feng suspiró suavemente. El marco de Yuan Qi de la zona continente era más estable que en el pasado. Lógicamente hablando, la zona continente debería haber sido incluso más fuerte de lo que era en la época de Zhao Feng. Si los expertos de ambas dinastías se hubieran unido, deberían haber podido tratar con un dios verdadero. Después de todo, un dios verdadero solo podría usar un poder más débil que un dios verdadero, o de lo contrario serían expulsados de la dimensión. Por desgracia, la disputa entre las dos dinastías era demasiado grande. Esto provocó la caída de la dinastía de la Luna Oscura y la inminente destrucción de la gran dinastía Gan. Zhao Feng, la gran dinastía Gan tendrá que depender de ti para esto. Los ojos de semidios aliento marchito de esquí suspensión palas brillaron. Dado que Zhao Feng había regresado del antiguo reino desolado de los dioses, tenía que ser un dios Tue como mínimo. Es posible que solo pueda usar el poder subdios verdadero en la zona continente, pero eso solo puso a Zhao Feng y al demonio espíritu del dios verdadero en el mismo nivel. Por lo menos, Zhao Feng podría contener al demonio espíritu del dios verdadero. No dejaré que haga lo que le plazca. Los ojos de Zhao Feng estaban fríos. Este demonio espíritu de Dios verdadero había arrojado a la gran dinastía Gan en tal desorden e incluso afectó el estado del océano Kan y el continente Flor Azul. No podía dejar que esto continuara. Todos los expertos suspiraron aliviados y sonrieron. Aunque aún no habían ganado, vieron esperanza en su desesperación. Zhao Feng, ¿qué tipo de plan tienes? Tenemos que eliminar a este demonio espiritual de Dios verdadero o expulsarlo, o de lo contrario la zona continente nunca estará en paz. Preguntó el semidios Taichi. Así es. Los demás asintieron repetidamente. En este lugar, Zhao Feng solo podía usar el mismo nivel de poder que el truego de Spirit Demon. Se necesitaría un plan meticuloso para matarlo. Simplemente atacaremos, dijo Zhao Feng sin pensar. En las guerras en el antiguo reino desolado de los dioses, ni siquiera podía molestarse en matar a los débiles dioses verdaderos. Zhao Feng, definitivamente puedes derrotarlo. Dijo un hombre de cabello negro, sus ojos brillando con una luz nítida. Esta persona no era otra que Yu Tianao. Actualmente era un rey sagrado, el miembro de los conocidos de Zhao Feng que había progresado más. Absolutamente no. Los semidioses presentes se negaron de inmediato. Incluso si Zhao Feng pudiera contener al truego de Spirit Demon en una confrontación frontal, la gran dinastía Gan había sido gravemente herida y no sería rival para la dinastía de la Luna Oscura. Además, el lado enemigo probablemente no sabía que Zhao Feng había regresado. Tenían que pensar en un plan que pudiera tomar al enemigo con la guardia baja y eliminar al verdadero dios espíritu demonio. Entonces, esperemos a que venga y se envíe a sí mismo a su muerte, Zhao Feng lo pensó antes de decir. En cualquier caso, había decidido permanecer en la zona continente por un hechizo. Después de decir esto, Zhao Feng se fue. Ahora, aunque Zhao Feng es un dios verdadero, todavía es demasiado joven e impulsivo. Demigod Wittered Break suspiró. Hall Master B, intenta persuadir a Zhao Feng. Dijo el semidios del pabellón de la espada del cielo. Estaba en juego el destino de la dinastía. Este no era un juego. El gran anciano dijo que esperamos aquí al enemigo, así que el salón de los dioses esperará. Viking Yue no se inmutó. Normalmente, habría escuchado los consejos de los demás, pero creía en todas las decisiones de Zhao Feng. La delegación del salón de los dioses se fue. Las otras facciones no pudieron hacer nada más que aceptar. Sin la cooperación del Salón de los Dioses, discutir otros planes no tenía sentido. Además, ahora que Zhao Feng había regresado, al menos la gran dinastía Gan podía contraatacar y no solo tenía que sentarse a esperar a que la masacraran. Zhao Feng pasó los días siguientes en reclusión dentro de la túnica del espacio-tiempo. Principalmente investigó el ojo del dios de los sueños.
El despertar del ojo de Dios no puede haber resultado solo en la habilidad de reamificación. Zhao Fen comenzó a pensar. Al final, decidió probar las artes de la ilusión. Zhao Fen siempre había sido experto en ilusiones, y las habilidades del ojo del dios del sueño parecían estar relacionadas de alguna manera con las ilusiones. Forbidden Illusion Lost World, Zhao Fen pensó en su técnica de línea de sangre ilusión Dao. Me pregunto qué pasaría si usara la energía del origen para crear una dimensión Dao de ilusión. Zhao Fen comenzó a hacer circular su energía de origen. 3 días después, había usado la energía del origen del ojo del dios del sueño para crear una dimensión mental. Había un laberinto simple en esta dimensión, pero todo estaba en deslumbrantes colores de ensueño. Tan real. Zhao Fen envió su mente a esta dimensión, pero sintió como si fuera una dimensión real. Además, en esta dimensión, Zhao Fen podría cambiar todo lo que quisiera. Después de ser cambiado, todo aún parecería tan real como podría ser. Necesito un sujeto de investigación. Al investigar las artes del ojo de Dios, era mejor si tenía un objetivo. Zhao Fen volvió los ojos hacia el dragón destrucción negro cercano. BZZZZ. Enfocó su ojo izquierdo. El dragón de la destrucción negra se despertó de inmediato con un sobresalto. Cuando el ojo izquierdo de Zhao Fen se enfocó, la intención del alma del dragón de la destrucción negra se sumergió inexplicablemente en otra dimensión, pero su cuerpo permaneció donde estaba, inmóvil. Sí. El dragón de la destrucción negra se sintió como si hubiera caído en un sueño extraño, pero todo en este sueño parecía extremadamente real. Incluso la energía de su maestro no parecía diferente de la real. ¿Qué está sucediendo? Zhao Fen miró al dragón de la destrucción negra. Sintió que tanto él como él estaban dentro de una extraña dimensión del sueño. Podía distinguir claramente cada escama en el cuerpo del dragón, podía sentir su respiración y sentir la sangre fluir a través de su cuerpo. Esto es demasiado real. Zhao Fen miró al dragón de la destrucción negra, formó una espada divina del origen del caos y cortó casualmente. ¿Maestría? ¿Qué sucede contigo? El dragón de la destrucción negra estaba alarmado. Sorprendido, fue golpeado por la espada de Zhao Fen, una herida apareció en su cuerpo. ¿Qué es esto? Zhao Fen estaba aturdido. El grito del dragón de la destrucción negra fue increíblemente real, lo que hizo que dejara de atacar. Swish. Su mente se retiró de la dimensión del sueño y todas las imágenes se desvanecieron. Los gritos del dragón de la destrucción negra resonaron en toda la dimensión de la túnica del espacio-tiempo. ¿Cómo? El dragón de la destrucción negra estaba incrédulo mientras miraba la espantosa herida en su cuerpo. Era exactamente igual a la herida que se había hecho en el sueño. Todo lo que sucedió en el sueño se hizo realidad. Esto era demasiado aterrador. Lo que sucede en la dimensión del sueño también ocurre en la realidad. Zhao Fen miró al dragón de la destrucción negra en estado de shock. Justo ahora, solo la mente del dragón de la destrucción negra estaba en la dimensión del sueño que había creado. Y, sin embargo, cuando atacó al dragón destrucción negro en la dimensión del sueño, el cuerpo real del dragón destrucción negro también resultó herido. ¿Podría ser Little Black? Intentemos de nuevo. Zhao Fen estaba extremadamente interesado y sonrió al dragón destrucción negro. No, maestro, esto no es una broma. El dragón de la destrucción negra palideció. Pero no importaba si se negaba. Zhao Fen pasó el siguiente período investigando esta habilidad en la túnica del espacio-tiempo. Podría llevar las mentes de los demás a su dimensión de sueños. En la dimensión del sueño, las heridas infligidas a otros se reflejarían en la realidad. Zhao Fen llamó a esta habilidad sueño intrusivo. Un día, todos en el salón de los dioses sintieron una energía opresiva. Ellos vienen. Todos en el salón de los dioses comenzaron a ocupar sus posiciones. Se acercaba un gran ejército. Poco a poco, apareció un anciano de cabello violeta. Este anciano estaba sentado en un enorme trono hecho de innumerables huesos. Parecía un emperador supremo. Esta persona era el verdadero dios espíritu demonio.
Detrás de él estaba el vasto ejército de la dinastía Luna Oscura. Master B, ¿por qué no ha salido Zhao Fen todavía? Preguntó ansiosamente el semidios Taichi. Sintió que Zhao Fen estaba tratando esto como un juego. Los otros expertos también se sintieron nerviosos. Tienes 10 segundos para decirme tu decisión. El verdadero dios espíritu demonio miró hacia abajo y dijo casualmente. 10, 9, 3, el verdadero dios espíritu demonio fue contando lentamente. Los miembros del salón de los dioses comenzaron a entrar en pánico gradualmente. 1. Ya que te has negado a rendirte, no culpes. Los ojos de Truego de Spirit Demon se enfriaron. Pero antes de que pudiera terminar, una voz gélida lo interrumpió. ¿Finalmente has venido a enviarte a la muerte? Swish. Zhao Fen apareció en el cielo. Capítulo 1453. ¿Finalmente has venido a enviarte a la muerte? Zhao Fen apareció de repente en el cielo. Su aparición estabilizó inmediatamente la moral del ejército de la gran dinastía Gan. Solo Zhao Fen podía lidiar con el verdadero dios espíritu demonio. Pero sus palabras eran, en su opinión, un poco demasiado arrogantes. Los dos estaban restringidos al mismo nivel en la cantidad de poder que podían usar. Lograr la victoria sería increíblemente difícil, y mucho menos matar a su enemigo. ¿Milímetros? El verdadero demonio espiritual de Dios, sentado en su trono de hueso, miró a Zhao Fen. Descubrió que de alguna manera era incapaz de ver a través de esta persona. Uno tenía que entender que, en su mejor momento, el verdadero dios espíritu demonio era un dios verdadero de rango 6. Aunque recientemente había regresado a ser un dios verdadero de rango 1, todavía tenía la visión y la experiencia de un rango 6. Zhao Fen. Varios semidioses entre los no humanos soltaron el nombre de Zhao Fen en pánico. Pero cuando miraron al verdadero dios espíritu demonio, se calmaron de nuevo. Con Truego de Spirit Demon aquí, incluso Zhao Fen ya no era tan aterrador. No es de extrañar que la gran dinastía Gan se negara a rendirse. Invitó a una persona muy capaz. La expresión de Truego de Spirit Demon se volvió seria. Mientras tanto, inmediatamente envió un mensaje a los miembros de la dinastía Luna Oscura, solicitando información sobre Zhao Fen. Su excelencia, antes que usted, Zhao Fen fue el experto más fuerte de la zona continente, pero no ha habido señales de él en las últimas décadas. Se rumoreaba que fue al antiguo reino desolado de los dioses hace 50 o 60 años. Un semidios de la dinastía de la Luna Oscura le dijo a Truego de Spirit Demon todo lo que sabía. Incluso si esta persona realmente fue al antiguo reino desolado de los dioses, 60 años no es suficiente para lograr mucho, y mucho menos permitirle regresar a una dimensión exterior. El verdadero dios espíritu demonio tenía un profundo conocimiento del antiguo reino desolado de los dioses. ¿Cómo podría una persona de una dimensión exterior que había entrado en el antiguo reino desolado de los dioses madurar tan rápidamente como para poder regresar a la dimensión exterior? Uno tenía que darse cuenta de que los dioses verdaderos eran extremadamente comunes en el antiguo reino desolado de los dioses, y en las guerras entre las principales facciones, los dioses verdaderos de bajo rango eran solo carne de cañón. Por lo tanto, conjeturó que Zhao Fen no había ido al antiguo reino desolado de los dioses en absoluto, sino que vivió en la zona continente con un nombre diferente o pasó los últimos 60 años en reclusión. Si estás dispuesto a someterte a este dios verdadero, puedo garantizar que una vez que ingreses al antiguo reino desolado de los dioses, recibirás un mejor trato que el típico dios verdadero, otorgándote un punto de partida más alto. Piensa en esto con mucho cuidado. El verdadero dios espíritu demonio miró a Zhao Fen y declaró con orgullo. ¿Zhao Fen está seguro de derrotar al verdadero demonio espiritual del dios? Es difícil de decir. El verdadero dios espíritu demonio parece sentir que su victoria es segura. Los miembros de la gran dinastía Gan comenzaron a preocuparse. Por el tono del Truego de Spirit Demon, parecía tener una comprensión muy profunda del antiguo reino desolado de los dioses. Los miembros de Dark Moon Dynasty se rieron entre dientes sorprendidos. Por lo menos, al servir al demonio espíritu del dios verdadero, podrían ingresar al antiguo reino desolado de los dioses con su ayuda.
El verdadero dios espíritu demonio parecía tener bastante habilidad, por lo que seguirlo le permitiría tener muchas oportunidades. Ja, ni siquiera tienes derecho a ser mi esclavo. Zhao Feng se rió fríamente. ¿Esta persona realmente quería que se sometiera? Uno tenía que entender que cualquiera de sus subordinados podía vencer al demonio espíritu del dios verdadero en negro y azul. Jaja, los ignorantes y descarados están destinados a morir horriblemente. El verdadero dios espíritu demonio se puso de pie, su cuerpo exudaba un aura opresiva y maligna. Los expertos de ambas dinastías se vieron inmediatamente incapaces de levantar la cabeza. Todo lo que pudieron hacer fue temblar de miedo. Pero Zhao Feng no se vio afectado en absoluto y continuó flotando en el cielo. ¿Quién te envió? Los ojos de Zhao Feng se enfocaron. ¿Por qué un dios verdadero vagaría hacia una dimensión exterior? ¿Cuál era su objetivo? Alguien a punto de morir no necesita saber tanto. La cara del truego de Spirit Demon se enfrió, y luego desapareció de su trono. Un momento después, apareció frente a Zhao Feng, una energía siniestra y extraña se extendió desde él. ¡Fuosh! Una niebla fantasmal interminable salió de su cuerpo, condensándose en varias cabezas extrañas y salvajes. Morir. Truego de Spirit Demon rugió, las cabezas fantasmales a su alrededor abrieron sus fauces y arremetieron contra Zhao Feng. Junior, incluso si estamos usando el mismo nivel de fuerza, todavía no eres rival para mí. El verdadero dios espíritu demonio se rió. Podían usar el mismo nivel de fuerza, pero él era un dios verdadero de rango 6 en su mejor momento. Su comprensión y habilidad estaban muy por encima de lo normal. El poderoso asalto del truego de Spirit Demon y su proclamación hicieron que innumerables miembros de la gran dinastía Gan se pusieran nerviosos. Este demonio espiritual de Dios verdadero debe ser un pez gordo del antiguo reino desolado de los dioses. Si tiene tanta confianza, Zhao Feng definitivamente no es rival para él. El semidios Tai Chi comenzó a entrar en pánico. ¿Es eso así? Zhao Feng sonrió levemente y luego desapareció, escapando de los ataques circulares del demonio del espíritu del dios verdadero. Un momento después, apareció detrás de truego de Spirit Demon. Sueño intrusivo. El ojo izquierdo de Zhao Feng comenzó a girar, un laberinto de ensueño apareció en su interior. En este momento, la luz de ensueño emitida por su ojo izquierdo estaba brillando sobre el mundo entero, convirtiéndolo de sombrío y oscuro en un paraíso de ensueño. ¡Uy! Un momento después, el mundo volvió a la normalidad. Zhao Feng y el truego de Spirit Demon estaban parados en el aire, inmóviles. ¿Qué les pasó a ellos? Innumerables personas de ambas dinastías se sorprendieron y se alarmaron. Sin embargo, no se atrevieron a acercarse a Zhao Feng ni al truego de Spirit Demon. Dentro de la dimensión del sueño. ¿Qué está sucediendo? Este lugar es y el verdadero dios espíritu demonio sintió que de repente había entrado en algún tipo de paisaje onírico. Pero todo en el sueño parecía increíblemente real. Niño, ¿esto fue obra tuya? El verdadero demonio espiritual de Dios miró a Zhao Feng. ¡Kaboom! Una extraña niebla negra comenzó a salir de su cuerpo. ¿Eh? No hay restricción espacial aquí. El demonio espíritu de Dios verdadero de repente se dio cuenta de que podía usar toda su fuerza de Dios verdadero de rango 1 en esta dimensión. ¡Boom! La niebla negra detrás se hinchó hasta 3 veces su tamaño original, y una enorme cabeza tras otra flotó para mirar hacia abajo a Zhao Feng. Morir. Truego de Spirit Demon rugió, las cabezas fantasmales se dirigieron hacia Zhao Feng. Las cabezas salvajes y siniestras estaban a punto de engullir a Zhao Feng, pero Zhao Feng continuó allí, completamente imperturbable. ¡Qué idiota! Zhao Feng gritó. Desaparecer. Un pensamiento intenso apareció en la mente de Zhao Feng. Un momento después, todas las cabezas de niebla negra se desvanecieron como bocanadas de humo. ¿Esto, cómo? La cara del verdadero dios espíritu demonio palideció de incredulidad. En este lugar, no importa lo fuerte que seas. Zhao Feng sonrió. En esta dimensión del sueño formada a partir de la energía origen del ojo del dios del sueño, él era Dios, controlador de todo. BZZZZ.
Varias cadenas gruesas aparecieron repentinamente alrededor del truego de Spirit Demon, atándolo con fuerza y haciéndolo incapaz de moverse. Al mismo tiempo, aparecieron espadas afiladas en el aire, todas apuntando al verdadero dios espíritu demonio. ¡Swoosh! En un instante, 103 espadas se clavaron en el cuerpo del demonio espíritu del dios verdadero. ¡Ah! Los miserables gritos del truego de Spirit Demon resonaron en toda la dimensión del sueño. Swish. Swish. Las espadas afiladas atravesaron directamente el cuerpo del truego de Spirit Demon. En el mundo exterior, aparecieron una herida sangrienta tras otra en el cuerpo de truego de Spirit Demon, dejando a los miembros de ambas dinastías conmocionados. En verdad, Zhao Feng podría haber matado instantáneamente al truego de Spirit Demon, pero dado el desastre que el truego de Spirit Demon había hecho en la zona continente, Zhao Feng necesitaba torturarlo un poco para descargar su rabia. Además, este también fue un momento perfecto para probar su sueño intrusivo. ¡Ay! Por favor, perdóname. Nadie me envió. Siempre he estado en la zona continente y ahorrarme. Estoy dispuesto a ser tu esclavo. Unos momentos después, el verdadero dios espíritu demonio comenzó a rogar por su vida. Dije antes, no eres bueno. La expresión de Zhao Feng se enfrió. Las palabras de truego de Spirit Demon no lo convencieron. Swish. Apareció junto al truego de Spirit Demon, su poderosa energía del alma surgió cuando comenzó a buscar el alma del truego de Spirit Demon. Esta energía del alma, Dios antiguo, Dios señor de medio paso, no, Dios señor. El verdadero Dios espíritu demonio estaba muerto de miedo. La intención del alma de Zhao Feng fue increíblemente poderosa. Solo se había encontrado con un Dios Señor en su vida, y Zhao Feng exudaba exactamente el mismo tipo de intención del alma. Este tipo estaba diciendo la verdad. Zhao Feng aprendió todo de los recuerdos en el alma del verdadero Dios espíritu demonio. Al final resultó que, truego de Spirit Demon había escapado de las tumbas imperiales. Casualmente, Zhao Feng se había encontrado con él antes. No era otro que el misterioso experto bajo el pilar de bronce. En ese momento, fue precisamente el grupo de Zhao Feng el que accidentalmente causó que se abriera una grieta en el sello, lo que le dio a truego de Spirit Demon la oportunidad de escapar. En cierto nivel, esto fue culpa de Zhao Feng. En cuanto a por qué el verdadero dios espíritu demonio había permanecido en la zona continente, aparentemente quería saber cómo se sentía gobernar todo. Zhao Feng podría entender un poco. En las guerras entre las facciones de 5 estrellas del antiguo reino desolado de los dioses verdaderos ordinarios eran solo carne de cañón, pero en las dimensiones externas, los dioses verdaderos eran supremos. Además de eso, truego de Spirit Demon tenía otro objetivo. Quería la llave para abrir las tumbas imperiales, en poder del sagrado emperador de la gran dinastía Han. Las tumbas imperiales residían claramente en una dimensión antigua de alto nivel. Probablemente había muchos tesoros escondidos dentro, y también había una ciudad de Avenslegaki Race en su interior. Para el truego de Spirit Demon, que necesita recursos para recuperar su cultivo, esto realmente fue una enorme tentación. Swish. La mente de Zhao Feng se retiró de la dimensión y las imágenes que tenía ante él se desvanecieron. En el mundo exterior, los miembros de ambas dinastías solo podían mirar mientras innumerables heridas aparecían en el cuerpo del verdadero dios espíritu demonio mientras inexplicablemente gritaba. ¡Uy! Los gritos se detuvieron y el cuerpo del verdadero dios espíritu demonio cayó al suelo. Por otro lado, el brillo volvió a los ojos de Zhao Feng. Su excelencia. ¿Cómo podría ser esto? Innumerables expertos de la dinastía Luna Oscura gritaron sorprendidos. Sintieron que el verdadero dios espíritu demonio estaba desprovisto de energía y ya estaba muerto. En contraste, los miembros de la gran dinastía Han estaban todos congelados en sus lugares, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. De principio a fin, Zhao Feng ni siquiera había hecho nada mientras que truego de Spirit Demon solo gritaba y gritaba hasta que de repente murió. ¿Cómo se las arregló para hacer esto? El semidios Tai Chi estaba atónito.
Anteriormente, todavía se preguntaba si Zhao Feng era rival para el truego de Spirit Demon. Al final, el truego de Spirit Demon solo miró a Zhao Feng y luego murió de una muerte miserable. Realmente tenía la habilidad. Demigod Withered Breath estaba aturdido y extremadamente emocionado. Cuando Zhao Feng dijo que solo atacaría, todos sintieron que era solo la imprudencia y la arrogancia de la juventud. En el futuro, las dos dinastías no deben invadirse entre sí. Zhao Feng gruñó. Los no humanos también vivían en la zona continente. No podía simplemente masacrar a la totalidad de la dinastía Luna Oscura. Corre, date prisa. El ejército de la dinastía Luna Oscura se derrumbó cuando todos huyeron presas del pánico. Se acabó. Ve y haz lo que sea que debas estar haciendo. Zhao Feng se volvió hacia los miembros de la gran dinastía Gan. Posteriormente, las facciones restantes comenzaron a abandonar el Salón de los Dioses. Pero Zhao Feng le dijo al emperador sagrado actual que esperara un momento. ¿El hermano Zhao está interesado en las tumbas imperiales? El sagrado emperador sacó una placa de piedra de color blanco grisáceo. Esta fue la clave para abrir las tumbas imperiales. Capítulo 1454. ¿Se pueden abrir las tumbas imperiales ahora mismo? Zhao Feng preguntó de inmediato. ¿Qué quiere hacer el hermano Zhao en las tumbas imperiales? Además, las tumbas imperiales son extremadamente repelentes para los señores sagrados, y mucho menos para un experto del nivel del hermano Zhao. El sagrado emperador expresó sus dudas. El verdadero dios espíritu demonio escapó de las tumbas imperiales, dijo directamente Zhao Feng. Quería dirigirse a las tumbas imperiales para ver si no había otros peligros ocultos de este tipo. Una vez que dejó la zona continente esta vez, Zhao Feng no tenía idea de cuándo regresaría, o si incluso habría una próxima vez. Solo podía esperar que su hogar permaneciera seguro y en paz. ¿Qué? El sagrado emperador hizo una mueca. No tenía idea de que este era el caso. Abre las tumbas imperiales e intentaré entrar. Si fallo, olvídalo, dijo Zhao Feng después de pensarlo un poco. La dimensión en la que residían las tumbas imperiales no estaba completa, por lo que era anormalmente débil. Tratar de abrirse camino sin duda supondría un golpe destructivo para la dimensión. Pero Zhao Feng todavía quería intentarlo. Ok. El sagrado emperador estuvo de acuerdo. El emperador sagrado siguió a Zhao Feng a los terrenos prohibidos del Salón de los Dioses. Butch. BZZZ. Una luz plateada salió disparada del centro de la placa de piedra, liberando poderosas ondas espaciales. Poco a poco, se formó una barrera de luz plateada retorcida. Hermano Zhao, ten cuidado. Advirtió el sagrado emperador. No importa cuán fuerte fuera Zhao Feng, si intentaba abrirse camino, la reacción espacial probablemente lo mataría. Pero el emperador sagrado no sabía que ni siquiera las fisuras espaciales podían herir a Zhao Feng. Zhao Feng asintió y se acercó al pasaje. No le preocupaba la reacción espacial, sino la posibilidad de que pudiera destruir accidentalmente las tumbas imperiales. Quizás las habilidades del Ojo de Dios me permitan entrar con seguridad, murmuró Zhao Feng para sí mismo. Sus habilidades del Ojo de Dios se podían usar en la zona continente y tampoco tenían ningún efecto en la estabilidad dimensional de la zona continente. Esto significaba que sus poderes del Ojo de Dios probablemente también se podían usar en las tumbas imperiales. BZZZZ. Dentro de la dimensión del Ojo de Dios, la bola plateada de ensueño comenzó a exudar grandes cantidades de energía del origen. Poco a poco, el cuerpo de Zhao Feng se cubrió de una ligera niebla de ensueño. Todo el salón estaba iluminado por esta deslumbrante niebla de ensueño. Zhao Feng lentamente comenzó a acercarse al pasaje espacial. Swish. Zhao Feng entró y desapareció. Realmente entró, y sin ningún signo de repulsión. El sagrado emperador se sorprendió. Swish. Zhao Feng apareció en un bosque antiguo. La débil supresión de la energía antigua a su alrededor no tuvo ningún efecto en Zhao Feng. Por el contrario, esta energía ancestral le hizo sentir una pizca de calidez. Con un escaneo de su sentido divino, Zhao Feng pudo obtener una comprensión clara de la situación en las tumbas imperiales.
Además del demonio espíritu del dios verdadero que escapó en el cañón del viento negro, Zhao Fen descubrió otro peligro oculto. Por lo tanto, se deshizo de él. Una vez hecho esto, Zhao Fen dio un paseo por las tumbas imperiales. En ese entonces, había ayudado al noveno príncipe en este lugar en su enfrentamiento con los otros príncipes. Y también fue aquí donde una vez más mató al emperador de la muerte y se apoderó del ojo de la muerte. Hubo peleas y asesinatos en este lugar, pero también muchas oportunidades. ¿Por qué no dejo mi propio legado en este lugar? Zhao Fen encontró esta idea bastante interesante. Las tumbas imperiales contenían muchos legados, grandes y pequeños. Si Zhao Fen dejara un legado, definitivamente sería de un nivel más alto que cualquier otro legado en este lugar, pero obtenerlo también sería inimaginablemente difícil. Sin embargo, Zhao Fen se dio cuenta de que no tenía recursos de bajo nivel. Al final, dejó atrás algunas artes y habilidades que iban del Señor Sagrado al Dios verdadero, así como una profunda energía del origen antiguo. Echemos un vistazo a la ciudad de Avens Legaki. Zhao Fen fue al centro de las tumbas imperiales a la ciudad del legado del cielo. Después de pasear una vez por la ciudad de Avens Legaki, Zhao Fen se fue rápidamente. Como era de esperar, esta ciudad de Avens Legaki de bajo nivel no tiene lo que necesito. Zhao Fen había esperado esto hace mucho tiempo. Él ya era un dios señor de medio paso. ¿Cómo podría la ciudad de Avens Legaki de una dimensión de bajo nivel como esta tener algo que un dios señor de medio paso necesitaría? Tomemos, por ejemplo, el Palacio de los 10.000 sangre, que podría fortalecer y trasplantar líneas de sangre antiguas. Pero todos estos eran linajes de niveles extremadamente bajos. El más alto estaba solo en el nivel de un linaje de Dios verdadero. Las líneas de sangre no solo tenían rangos, sino también niveles. Por ejemplo, la gota de sangre que Zhao Fen había obtenido del jardín olvidado del semidios que provenía de la última vida del semidios Kun Yun era un tesoro invaluable. Esto se debió a que esta gota de sangre estaba en el nivel de semidios, mientras que la persona en la que se usó era mucho más baja que ese nivel. Pero en este momento, incluso si fuera una línea de sangre a nivel de Dios verdadero, cuando se fusionara con el cuerpo divino del Señor Dios de medio paso de Zhao Fen, simplemente terminaría siendo devorado por la línea de sangre de Zhao Fen. Incluso si se fusionara con él, no haría nada. Con el ojo de Dios despierto, esta es mi línea de sangre más fuerte. Zhao Fen sonrió. En el antiguo reino desolado de los dioses, los 8 grandes ojos de Dios eran comparables a los míticos 10 principales linajes antiguos. Y Zhao Fen conjeturó que incluso los expertos del mismo nivel que él de las 10 primeras razas antiguas no serían rival para él. Una vez que terminó su paseo, Zhao Fen dejó las tumbas imperiales y regresó al Salón de los Dioses. Aunque el Salón de los Dioses tiene una base sólida, no tiene un experto que lo supervise. Zhao Fen entendió profundamente el estado del Salón de los Dioses. Afortunadamente, antes de irse la última vez, se alió al Salón de los Dioses con muchas facciones poderosas de la gran dinastía Gan. De lo contrario, después de que Kun Yun y Nangong Seng se fueran, el Salón de los Dioses habría sido destruido inmediatamente por todos sus enemigos. Si no hay semidioses, simplemente haré semidioses. Zhao Fen extendió su sentido divino por todo el Salón de los Dioses. A través de una inspección cuidadosa, descubrió varios cultivadores con un potencial increíble. Si estás dispuesto a hacer un juramento de lealtad eterna al Salón de los Dioses, te daré la oportunidad de convertirte en semidioses. La voz de Zhao Fen resonó en la mente de estas personas. Gran anciano. Estas palabras tenían a estas personas aterrorizadas o emocionadas. Nadie podía rechazar las condiciones que ofreció Zhao Fen. Al final, 8 miembros llegaron a la residencia de Zhao Fen. 4 de estos eran señores sagrados y 4 de ellos estaban en el reino de Dios del vacío. El plan actual de Zhao Fen era convertir a estos 4 señores sagrados en semidioses. Los expertos del reino del dios del vacío se nutrirían un poco para que tuvieran una probabilidad extremadamente alta de convertirse en semidioses en el futuro. Además, Zhao Fen también fue a buscar al emperador supremo Dark Knight.
El emperador supremo Noche Oscura ya era un rey sagrado y tenía un potencial excelente. Aunque estaba creando semidioses, Zhao Fen no recurrió a métodos contundentes. Hizo que estas personas entraran en su túnica del espacio-tiempo. En este momento, la proporción de tiempo en la túnica del espacio-tiempo era de 100:1. Esto significaba que por cada 100 días dentro de la túnica, solo pasaría un día en el mundo exterior. Mientras creaba semidioses, Zhao Fen entró en reclusión. Intención espacial de nivel 9. El siguiente paso es la ley espacial. El corazón de Zhao Fen era tan brillante como un espejo. Una vez que comprendió una ley, significaba que podía comenzar e intentar alcanzar el nivel de Dios Señor. Pero las leyes no eran tan fáciles de comprender. Pasó 30 años en el Space-Time-Robe, pero solo logró un progreso muy pequeño con su Space Intent. Por el contrario, el plan semidios estaba más de la mitad de su finalización. Zhao Fen pasó el siguiente período viajando por la zona continente. Cuando estaba de buen humor, buscaba un lugar y se recluía. Mientras viajaba por la zona continente, Zhao Fen buscaba a algunos viejos conocidos, como el Rey Luna Fría de la Tierra Sagrada Pirata. En la batalla contra el Emperador de la Muerte, el Rey Luna Fría de la Tierra Sagrada Pirata y otros expertos habían arriesgado sus vidas para ayudar a Zhao Fen. Después de conversar un poco y regalar algunas cosas, Zhao Fen se despidió del Rey Luna Fría y continuó sus viajes. En sus viajes, Zhao Fen fue al lugar de nacimiento de Zhao Fen, la persona que poseía para recultivar, y también fue a la familia Duan Mu y acompañó a Duan Mu Qin por un tiempo, incluso ocasionalmente charlando sobre cómo estaba Zhao Yufei. En el antiguo reino desolado de los dioses. Zhao Fen también fue a la familia Tai, la familia Ji, la familia Yu, el Palacio Imperial, el Palacio de Suspensión del Cielo, el Pabellón de la Espada del Cielo y muchos otros lugares. Este viaje fue una especie de experiencia, una forma de perfeccionar y mejorar su mente. Cuando Zhao Fen regresó al Salón de los Dioses, se dio cuenta de que había muchos aspectos en los que podía mejorar. Entró en reclusión, continuando creando semidioses mientras se cultivaba. Zhao Fen colocó su enfoque principal en el ojo del dios del sueño mientras colocaba sus muchas intenciones como su segunda prioridad. Mientras cultivaba Intense esta vez, Zhao Fen descubrió que su Space Intent mostraba signos de mejora. Esto hizo que Zhao Fen cambiara su enfoque a su intención espacial. 10 años en el Space-Time-Robe pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Boots. BZZZ. El espacio alrededor de Zhao Fen era caótico y distorsionado, aparentemente a punto de romperse. De repente, la distorsión espacial se expandió. Cuando el dragón de la destrucción negra vio esto, inmediatamente llevó a todos los demás en la túnica del espacio-tiempo a su dimensión del origen de la destrucción. Is. Una onda de espacio distorsionado barrió el cuerpo del dragón destrucción negro. Una escama en el cuerpo del dragón destrucción negro inexplicablemente se rompió y desapareció. El maestro realmente está comprendiendo una ley aquí. Eso es demasiado peligroso. El dragón de la destrucción negra estaba conmocionado y preocupado. ¡Wow! De repente, apareció una fisura en el espacio distorsionado, vientos espaciales prohibidos soplando a través de él. Toda la dimensión de la túnica del espacio-tiempo comenzó a balancearse. La fisura espacial se extendió gradualmente, destrozando todo a su paso. La fisura espacial incluso se arrastraba hacia Zhao Fen. Si esto continúa, la túnica del espacio-tiempo podría dañarse y el maestro también podría verse afectado. El dragón de la destrucción negra se preocupó aún más. La fisura espacial estaba a punto de alcanzar el cuerpo de Zhao Fen. De repente, Zhao Fen abrió los ojos, la energía espacial invisible se elevó de su cuerpo. Zhao Fen extendió una palma. Is. Poco a poco, la energía espacial distorsionada se reunió en la palma de Zhao Fen. En este momento, Zhao Fen tomó la destructiva energía espacial en su mano. Maestro, ¿lo logró? El dragón de la destrucción negra estaba aturdido. Solo alguien que hubiera comprendido la ley del espacio podría jugar con la energía espacial de esta manera. Bien. Los labios de Zhao Fen se curvaron en una sonrisa.
La energía en su mano había sido producida por una ley espacial. Esta energía podría destrozar el espacio y probablemente incluso el cuerpo divino de un dios señor de medio paso típico. Uy. Zhao Feng agitó la mano y esta energía espacial desapareció lentamente. Al mismo tiempo, la poderosa energía espacial comenzó a extenderse por toda la túnica del espacio-tiempo. Unos momentos después, la dimensión dañada se estabilizó por completo. Ahora que tengo una comprensión básica de esta ley del espacio, puedo comenzar mi avance hacia el nivel de Dios Señor en cualquier momento. Aunque este fue el caso, las posibilidades de éxito no eran grandes. Además, no podía convertirse en un Dios Señor en la zona continente, ni siquiera dentro de la túnica del espacio-tiempo. Si lo hiciera, toda la zona continente sería destruida. Por lo tanto, Zhao Feng solo necesitaba comprender la ley espacial por ahora. Una vez que regresara al antiguo reino desolado de los dioses, podría hacer su gran avance. Capítulo 1455. La zona continente volvió a la normalidad. Las acciones de Zhao Feng pronto se difundieron por toda la zona y se habló mucho de ellas. Incluso los niños de unos pocos años ahora conocían su nombre. No era simplemente el experto más fuerte de la zona continente, sino también su salvador. En cuanto al gran salón imperial de Pseudo 4 estrellas, gradualmente devolvió el control de la gran dinastía Gan al salón de los dioses. La existencia de Zhao Feng hizo del Salón de los Dioses un terreno sagrado para la gran dinastía Gan, para toda la zona continente. Todos los días, numerosas facciones vendrían a presentar sus respetos, y numerosos expertos de primera clase desearían reunirse con Zhao Feng. Dentro de la túnica del espacio-tiempo, Zhao Feng se centró en cultivar e ignoró todo esto. Ahora que finalmente había comprendido un fragmento de una ley espacial, aprovechó el momento para profundizar aún más su comprensión. Después de pasar 6 años en la túnica del espacio-tiempo, Zhao Feng puso fin a su reclusión. De hecho, mejoró su comprensión de la ley del espacio. Además de comprender la ley, Zhao Feng también había fortalecido sus otras intenciones. Había llevado su intención de tiempo al nivel 9 y sus otras intenciones a alrededor del nivel 8. Incluso si no uso el poder del ojo de Dios, aún puedo derrotar al Señor Dios del primer cielo. Zhao Feng estaba bastante encantado. La mejora en sus intenciones y su comprensión de la ley espacial había hecho que su poder divino del origen del caos fuera tan poderoso que incluso el poder divino de un Señor Dios del primer cielo de primera clase era inferior. Después de terminar su reclusión, Zhao Feng fue a otra parte de la dimensión de la túnica del espacio-tiempo. Había 9 personas, ya sea con las piernas cruzadas en meditación o cultivando habilidades de combate. Estas eran las personas que había elegido para su plan de semidios. El emperador supremo Dark Knight ya era un semidios en este momento. 3 más estaban en el nivel de rey sagrado y necesitaban más tiempo para convertirse en semidios. Además de eso, los 4 emperadores ahora habían alcanzado el nivel del Señor Sagrado. Estas personas estaban aumentando muy rápidamente en términos de cultivo, y también eran muy fuertes entre los cultivadores del mismo nivel. Esto se debió a que los recursos que consumieron habían sido seleccionados cuidadosamente por Zhao Feng de la ciudad de Avens Legaki. Además, también podrían buscar instrucciones del dragón Destrucción Negro o uno de los clones de Zhao Feng. El plan semidios está a punto de completarse. Ya es hora de que me vaya. Zhao Feng dejó la túnica del espacio-tiempo y miró el vasto mundo que tenía ante él. ¿Pero cómo puedo volver al antiguo reino de los dioses desolados? Zhao Feng de repente pensó en un problema. Se había quedado dormido para regresar a la zona continente, entonces, ¿cómo volvería? Aunque la gente de las dimensiones exteriores podría crear un camino hacia el antiguo reino desolado de los dioses, esa oportunidad solo llegó una vez. Una vez que uno se hubiera fusionado por completo con el antiguo reino desolado de los dioses, sería considerado como una persona de ese reino. Regresar al antiguo reino desolado de los dioses tendría que hacerse a través de otro método. Cuando las facciones importantes enviaban personas a las dimensiones exteriores, tendrían que gastar grandes sumas de dinero para abrir un pasaje.
Cuando estas personas querían regresar, necesitaban su facción en el antiguo reino desolado de los dioses para abrir un nuevo pasaje. Pero Zhao Feng inexplicablemente había encontrado su camino hacia el antiguo reino desolado de los dioses, y no tenía forma de contactar a la raza espiritual en el antiguo reino desolado de los dioses. Esto también significó que el método más común no era plausible para él. Si quería volver al antiguo reino desolado de los dioses, Zhao Feng tendría que confiar en sí mismo. Ahora que he comprendido la ley del espacio, podría abrir un pasaje por mi cuenta. Zhao Feng de repente tuvo una idea. Pero después de hacer varios intentos, se dio cuenta de que esto era extremadamente inseguro. La zona continente no podría soportar este poder, y si el pasaje se rompía a mitad de camino, Zhao Feng sufriría una reacción violenta de la energía espacial. Además de eso, el pasaje espacial tendría que cubrir una gran distancia, y dado que Zhao Feng no tenía experiencia en este aspecto, era probable que ocurriera un problema. ¿Tendré que volar al antiguo reino desolado de los dioses? Zhao Feng se deprimió bastante. No tenía idea de cuán grande era esta distancia o cuánto tardaría en recorrerla. Además, había escuchado que existían rápidos del caos primigenios entre el antiguo reino desolado de los dioses y las dimensiones exteriores. Estos eran tan peligrosos que incluso los dioses señores tenían una probabilidad extremadamente alta de morir si intentaban sin cuidado aventurarse en ellos. En resumen, solo había dos métodos: crear su propio camino o sobrevolar. Sin embargo, ambos métodos eran extremadamente peligrosos. Sería genial si pudiera volver a dormir. Zhao Feng suspiró. De repente, sus ojos brillaron. Quizás realmente fue posible. Después de todo, Zhao Feng se dueñó para regresar a la zona continente en primer lugar. El ojo de Dios estaba en medio de una evolución en ese momento. Por lo tanto, Zhao Feng conjeturó que el ojo del dios del sueño estaba conectado a su capacidad para regresar. En otras palabras, el ojo del dios del sueño tenía algún tipo de habilidad que podría enviarlo de regreso a la zona continente. Con esta idea en mente, Zhao Feng abandonó los dos métodos anteriores y comenzó a explorar una tercera opción. Pero al investigar esta habilidad, Zhao Feng solo pudo pensar en dos puntos cruciales: dormir y soñar. Aunque esto era bastante poco confiable, estas eran las únicas cosas en las que Zhao Feng podía trabajar. Regresó a la dimensión de la túnica del espacio-tiempo, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó a dormir. Los cultivadores podrían conciliar el sueño fácilmente y mantener un estado de pseudo-sueño. Pseudo-dormir se refería a cómo uno aún podía mantener algo de conciencia mientras dormía, lo que le permitía estar atento a cualquier peligro. Zhao Feng rápidamente logró quedarse dormido. Cuando no notó nada extraño, Zhao Feng inmediatamente movilizó su energía de origen. Una serie de imágenes comenzaron a aparecer en la mente de Zhao Feng, todas ellas cubiertas por una deslumbrante luz de ensueño. El contenido de estas imágenes eran todos pensamientos que pasaban por la mente de Zhao Feng. Cuando Zhao Feng pensaba en el continente Flor Azul, un lugar en el continente Flor Azul aparecería ante él, y cuando pensaba en la raza espiritual, aparecería el paisaje de la raza espiritual. Todas estas escenas eran increíblemente reales, al igual que las escenas en Dream Dimension. Esto significaba que, mientras se quedara dormido, podía crear fácilmente todo tipo de dimensiones de sueño. En este momento, Zhao Feng incluso podría usar Intrusive Dream y atraer a otros a su sueño. Si mataba a un enemigo en su sueño, moriría en realidad. Pero ahora no era el momento de investigar Intrusive Dream. Más bien, necesitaba investigar un método para regresar al antiguo reino desolado de los dioses. Recuerdo que, en ese entonces, estaba soñando con regresar al Palacio Sagrado del Cielo Qin en la zona continente, y luego aparecía allí. Zhao Feng comprendió de repente que todo se basaba en los intensos pensamientos en su mente. Esto era muy similar a sus habilidades de realización y dreamificación y usaba su poder de pensamiento. Continente Flor Azul, Clan Luna Rota. Para evitar contratiempos, Zhao Feng usó otro lugar en la zona continente para un experimento.
Zhao Fen comenzó a pensar en el clan de la Luna Rota, sus edificios y su paisaje. Poco a poco, un clan de la Luna Rota de ensueño apareció en su dimensión de sueño, pareciendo extremadamente realista. Zhao Fen luego comenzó a pensar en un fuerte deseo de ir al clan de la Luna Rota. Swish. La forma de Zhao Fen con las piernas cruzadas en la túnica del espacio-tiempo desapareció. Wash. De repente, Zhao Fen sintió un dolor de hinchazón en la cabeza, que lo sacó de su sueño. En un instante, Zhao Fen quedó atónito y sorprendido. El paisaje que tenía ante él era claramente el del clan de la Luna Rota. ¿Realmente fui al clan de la Luna Rota? La boca de Zhao Fen estaba abierta. Solo quería probarlo, sin pensar nunca que lo lograría. Con solo dormir, realmente había ido al clan de la Luna Rota. Esta habilidad era verdaderamente absurda e incomprensible. ¿Qué está sucediendo? Varios discípulos del clan de la Luna Rota se dieron cuenta de que el clima de repente se había vuelto bastante extraño y espeluznante. BZZZZ. Zhao Fen desapareció en el vacío. Si todo esto es real, entonces puedo regresar con seguridad al antiguo reino desolado de los dioses. Zhao Fen estaba extremadamente emocionado cuando dejó el clan de la Luna Rota. Fue a una zona desierta y se quedó dormido. Esta habilidad era demasiado poderosa, y a Zhao Fen le resultó bastante difícil de creer, por lo que necesitaba intentarlo unas cuantas veces más. La segunda vez que se fue a dormir, Zhao Fen consumió algo de energía de origen pero falló. Fue solo en su quinto intento que pudo regresar al Salón de los Dioses. Solo entonces Zhao Fen estuvo seguro de que esta habilidad era real. Lo llamó teletransportación del pensamiento. Si pensaba en un lugar, podía ir allí. Pero esta habilidad no fue estable. Zhao Fen pasó los días siguientes continuando su investigación sobre la teletransportación del pensamiento. En sus pruebas, incluso hubo situaciones en las que se desvió del rumbo. Cuando estaba pensando claramente en el clan de la Luna Rota, terminaría en un lugar muy lejos de él. Pero a medida que hizo más y más pruebas y adquirió una mejor comprensión de la habilidad, su tasa de éxito aumentó. Ahora podía alcanzar su objetivo 8 de cada 10 veces. Además, Zhao Fen se dio cuenta de que, si el área en la que pensaba había sufrido una gran transformación, la teletransportación fallaría. Por ejemplo, Zhao Fen quería ir al Gran Palacio Imperial de Gan, pero el palacio había sido reconstruido después de la guerra y era muy diferente de cómo lo recordaba Zhao Fen. En esta situación, la teletransportación del pensamiento estaba destinada a fallar. 3 años después, en la túnica del espacio-tiempo, los 4 antiguos señores sagrados se habían convertido en semidioses. Junto con el emperador supremo Noche Oscura, había 5 semidioses en total. Con esto, el plan semidios estaba completo. Cuando 5 semidioses aparecieron en el Salón de los Dioses, toda la zona continente quedó atónita. En solo unos años, 5 semidioses habían aparecido en el Salón de los Dioses. Todos sabían sin siquiera pensar que esto tenía que ver con Zhao Fen. Con estos 5 semidioses, el Salón de los Dioses se convirtió en la facción número 1 de la zona continente tanto en nombre como en realidad. Les estoy dando estas cosas para que las distribuyan. Zhao Fen sacó una dimensión interespacial y se la entregó a Viking Yue. Había recursos útiles desde el nivel del Señor Sagrado hasta el nivel del Semidios, todos los cuales había intercambiado en la ciudad del legado del cielo dentro de las tumbas imperiales. Las habilidades de Viking Yue habían obtenido hace mucho tiempo el reconocimiento de Zhao Fen. Confió en que Viking Yue podría distribuir bien estos recursos sin ninguna orden específica de él. Maestro, ¿te vas a ir? Viking Yue entendía un poco a Zhao Fen y podía adivinar un poco. Milímetros. Si puedes entrar al antiguo reino desolado de los dioses en el futuro, puedes venir a buscarme. Zhao Fen asintió. Al mismo tiempo, le dijo a Viking Yue y a los 5 semidioses que si iban a entrar en el antiguo reino desolado de los dioses, deberían hacer todo lo posible para ir a la zona Gulon o la zona Zilin. Las personas de las dimensiones exteriores generalmente terminarían en el perímetro del antiguo reino desolado de los dioses. Había una mayor probabilidad de que llegaran a la zona Gulon.
Podía confiar en la raza de las ovejas doradas del fuego ardiente para cuidar a la gente de la zona continente. Si no terminaban cerca de la zona Gulon, podrían dirigirse a la zona Zilin. Después de hacer todo esto, Zhao Feng abandonó silenciosamente el Salón de los Dioses. Después de encontrar un área desierta, Zhao Feng se acostó y se quedó dormido. Definitivamente funcionará. Zhao Feng estaba bastante nervioso. Después de todo, solo había estado usando la teletransportación del pensamiento para viajar por la zona continente. Todavía no estaba seguro de poder ir de la zona continente al antiguo reino desolado de los dioses. La zona Zilin está en el centro del antiguo reino desolado de los dioses, así que intentaré llegar a la zona Gulon en el límite. Zhao Feng se quedó dormido gradualmente. Una luz de ensueño brilló en su mente mientras un conjunto de imágenes tomaban forma gradualmente. Teniendo en cuenta que la raza de ovejas doradas de fuego ardiente podría haber cambiado, Zhao Feng colocó su objetivo como el salón espiritual de intercambio de ese entonces. Blue Ocean Bay, Exchange Spiritual Hall. Este pensamiento surgió en su mente. De repente, Zhao Feng desapareció como una burbuja que estalla. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.